Sugiero comenzar con el tema de la seguridad. Dos notas fuertes esta semana que tú has traído, Denis. Una es la decisión de la Profeco de clausurar gasolinerías que, amenazadas por el narcotráfico, dejaron de despachar gasolina a las fuerzas de seguridad federales y estatales en Tamaulipas. La segunda nota es esta de las sospechas muy bien fundadas, me parece, de ejecuciones extrajudiciales por las fuerzas estatales también en Tamaulipas. ¿Qué decir del tema de la seguridad y las respuestas gubernamentales frente a ese reto, Denis? Fíjate que es interesante porque se da a conocer la semana pasada que las gasolineras o gasolinerías deciden no servir, digamos, no atender a las autoridades, ya sea militares, gobierno federal, estatal, por amenazas, como tú dices, del crimen organizado. Y hubo toda una serie de reacciones, sobre todo Durazo, el secretario de Seguridad Pública Federal, dijo que era un desafío, que se sentían con la capacidad de lanzarle un desafío hacia el Estado. Y creo que es interesante cuáles han sido las respuestas del Estado, y lo diría en 3 puntos. Hizo mucho ruido lo que el presidente les mandó a decir en Tamaulipas este fin de semana, que pensaran en sus mamacitas. Un discurso que además suscitó muchas críticas, ¿no? Porque era básicamente como decirles pórtense bien, ¿no? El discurso del presidente de pórtense bien, fuchi con guácala, todas esas cosas que dice. Pero al mismo tiempo no es la única reacción del Estado frente a esto. Justamente ayer, de 13 que visitaron, unas estaban cerradas y las otras las cerraron, justamente porque existe una prohibición de escoger a quién le sirves o no gasolina. Pero la tercera es que a ese mismo grupo criminal lo ha estado enfrentando la Policía Estatal en las últimas semanas. Y en un caso en particular de la semana pasada, pues hay una fuerte presunción de que en realidad no hubo ningún enfrentamiento como lo planteó la policía, sino que la Policía Estatal fue por las personas a sus casas, incluso por una camioneta, y todo lo juntó en un espacio, dijo que había habido un enfrentamiento y en realidad habría habido ejecuciones. Son 3 formas ¿Pero de contestar. ¿Qué te dice que haya esas 3 Bueno, formas de contestar? la que primera, no hay estrategia, que no está siendo efectiva la estrategia. ¿Qué te dice? No, me parece, hay una parte que desde luego no podemos presumir, que es que haya un acuerdo de llevar a cabo esas 3 respuestas de manera simultánea. Creo que no lo podemos decir. No es parte de una estrategia. Exacto, no podemos decir que sea parte de una estrategia, aunque en el caso de las 2 que competen al gobierno federal, sí me parece que es relevante decir el tema del cierre de las gasolineras por parte de la Profeco, porque ¿qué quiere decir? ¿Qué le está diciendo el gobierno? ¿A quién le tienes más miedo? ¿Le está poniendo a las gasolineras la decisión de cerrarlas porque te da miedo que te queme la gasolinera el crimen organizado, o dejarlas abiertas y respetar la ley, y entonces respetar la ley, o que te la cierre el gobierno o que te la queme el crimen organizado? Los gasolineros se sienten en este momento indignados porque los pongan ante esa disyuntiva, pero también no presentaron ninguna denuncia. Porque Leo ya hizo cara como tienen toda la razón. No, pero el tema es que es por miedo. Pero que las gasolineras no presenten una denuncia, No, es por miedo. como equipo, como grupo, como... Están muertos de miedo. No, perdón. Es que el Estado te podría es decir, la tienes que abrir porque no puedes discriminar, digamos, a quién le sirves gasolina. Pero tendrá que darte la protección también. El tema es que lo que dicen los gasolineros es que no le está dando la protección. Claro. No, yo creo que aquí se juntan los 2 temas. Una es la forma como el presidente habla en Tamaulipas, que me parece que ese tipo de discurso lo que hace es trivializar un tema que es profundamente serio. La otra es la reacción de la Profeco, que tú lo mencionas como los 2 ejes que hizo el gobierno, donde lo que hace es cierra gasolineras porque discriminaron. Entonces, como discriminan a quién le venden el combustible, entonces la cierran. Aquí, pues por donde yo lo trato de ver, como quiera que lo vea, lo único que me dice es que no tiene idea de qué hacer y que por supuesto que no hay ninguna estrategia. Y me parece que el actuar de la Profeco, que es, digamos, técnicamente correcto, pues no puede ser validado en una situación como la que está viviendo en Nuevo Laredo, en partes de Tamaulipas y en otras partes del país, si no va acompañado con una estrategia integral. Entonces, si están ahí solos, donde no hay una presión del Estado, del gobierno, donde no hay un combate a los criminales, y dicen, pues ustedes no pueden hacer eso, tienen que vender gasolina, si dentro de 2 horas vienen y los matan, pues ese no es mi problema, porque ustedes ya lo que tienen que hacer es
vender el combustible. Me parece que no es una decisión que lo entiendo dentro de esta lógica que tú planteas, pero así no se enfrenta a los criminales. No se enfrenta colocando a los ciudadanos, o en este caso, en la disyuntiva. a los por el otro lado, digamos, la elemento, imagen de, digamos, los vehículos de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas de policíacas, yendo a cargar gasolina dentro de instalaciones militares, pues es una imagen de gran debilidad. Frente a eso tiene que haber una demostración de autoridad. Bueno, ¿y por qué esa no? es la de la Profeco, viéndolo del otro lado. ¿Y por qué no la demostración de autoridad es esos mismos vehículos en el desplazamiento dentro de Nuevo Laredo? O sea, no cargando combustible, sino en operaciones policiales. Nada más, perdón, es que a todos se nos está olvidando el tema de que es el tercer elemento. Sí hay una respuesta de lucha contra el crimen organizado del gobierno estatal, que insisto, uno de los elementos... La peor de las respuestas. La peor de las respuestas, que no lo olvidemos. A ver, si es una ejecución extrajudicial, pues eso es un delito, punto, y tiene que ser enfrentada. Pero no olvidemos que el presidente Andrés Manuel López Obrador es presidente en buena medida por el fracaso de los dos gobiernos anteriores en resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. López Obrador dijo que era muy sencillo, que era cuestión de dar programas sociales. Los pobres supuestamente cometen todos los delitos. Nos estamos dando cuenta de que no. ¿Cuál es el arma que está utilizando ahora el presidente López Obrador? Es la Guardia Nacional, pero está apenas empezando. Es demasiado pronto para determinar si va a tener éxito en el futuro. De momento, en las cifras que nosotros tenemos, sabemos que la inseguridad no está siendo abatida, sabemos que está aumentando el número de homicidios dolosos que tienen lugar en la República, y esto significa un problema muy serio para el presidente López Obrador, que hizo de la lucha contra la delincuencia y contra la violencia dos de los preceptos fundamentales de su esfuerzo. Genaro. Yo también, bueno, de entrada, evidentemente, este es el tema más negativo con el que ha arrancado esta administración, la falta de resultados en materia de seguridad. Pero recuperando un poco, yo veo tres temas. Por un lado, lo que ya mencionaba en la narrativa del presidente hablando de mamacitas y llamando a la gente a portarse bien, que podrá no gustar cómo le habla el presidente a la gente, pero uno voltea... podrá no gustar a quién también, porque me no parece que a lo mejor en el amplio público al que le habla el presidente sí gusta. Sí, yo lo sé. He visto las imágenes de la gente mamás asintiendo, enfermeras estando ahí viendo al presidente, porque sí se sienten representadas o representados por lo que está diciendo ese señor, que es el presidente de México. Esa narrativa podrá o no gustar. Va acompañada de una estrategia que ha funcionado o no ha funcionado. También en Radio con Denise habíamos reportado recientemente que en Tamaulipas la seguridad estaba mejorando. ¿Sí? Playas llenas de gente que no se habían visto en meses anteriores, en años anteriores, y de repente este nuevo brote de violencia que hay en efecto en el estado. La violencia se había desplazado a otros estados, parece regresar. 12 gasolineras, ¿son muchas o son pocas adentro del estado? Porque son las que reportan cierres. De la ciudad, 53. O sea, hay 53, están cerrando 9. Y sin duda, yo sí creo que falta, evidentemente, simbólicamente la presencia del Estado, ¿no? ¿Dónde están los elementos de la Guardia Nacional que deberían estar ahí, teniendo una presencia fuerte del Estado para proteger a los dueños y dueñas de estas gasolineras, que le tendrían que estarle dando servicios y sirviéndole gasolina también a los elementos de seguridad, ¿no? ¿Dónde están? Pues deteniendo migrantes. ¿Dónde están? En la frontera norte y en la frontera sur. Yo creo que sí hace falta una mayor presencia del Estado ahí y, por supuesto, también investigar estas ejecuciones extrajudiciales que se están reportando. Leo. Pues yo quiero decir, más allá del análisis, este asunto a mí en lo personal me deprime, tengo que decirlo, porque vamos a cumplir 10 años de Foro TV y de Es la Hora de Opinar, y el tema más recurrente ha sido el tema de la inseguridad y la violencia, como si no pudiéramos encontrarle la cuadratura al círculo. Aquí estamos hablando del tema de las gasolineras que denota la falta de Estado. El tema de las ejecuciones extrajudiciales que denota el abuso del Estado. Entonces, hombre, lo peor de los dos lados, falta del Estado y el abuso de la autoridad del Estado. La pregunta es desde luego la solución no está ni del un lado ni del otro. La pregunta es por qué no hemos en estos años, desde Calderón, podido establecer un Estado que funcione de verdad, sin abusar del poder del Estado y con presencia del Estado. Al revés, da la sensación por lo que ha pasado en Michoacán. ¿Por qué no se ha podido? Pues yo creo que hay un tema de recursos,
número uno, de lo poco que le dedicamos al tema de la seguridad. Me decía Alejandro Ope el otro día que en el presupuesto 2020, sumando todos los gastos para la seguridad, Leopoldo, estamos hablando de 1 punto del PIB, cuando Colombia trae 3 puntos del PIB, por ejemplo, ¿no? O sea, le gastamos muy poco como sociedad a el tema de la seguridad. No se le da continuidad tampoco. Y luego la falta de estrategia. Porque, mira, nos concentramos mucho en el tema policíaco, la Guardia Nacional, la intervención de las Fuerzas Armadas, pero ¿qué estamos haciendo para tener mejores fiscales, mejores jueces, mejores cárceles? ¿Hay una estrategia para todas las instituciones que tienen que ver con la seguridad? Y por eso te digo, es que la solución es conocida, los expertos lo saben, hay experiencias internacionales, y lo que me da un profundo coraje y depresión es que no lo hagamos en México. Aunque tú te imaginarías que en las campañas presidenciales todos los candidatos tienen muy buenos asesores en distintas materias, entre ellas en la seguridad. Sí. Y realmente en los planteamientos de uno, del otro o del otro, no ves nada novedoso. Bueno, entonces que a lo mejor la solución nada más no está ahí. Es decir, no es tan evidente como tú piensas que es. A ver, yo creo que para todo problema hay solución. Bueno, vaya, pero que no es tan evidente, porque ya habría sido planteada por alguien. Bueno, es que sí ha habido, y aquí hemos tenido esta discusión, ha habido estados donde se ha resuelto eso, con voluntad de la sociedad, mejorando la policía, mejorando, Nuevo León en algún momento, Tijuana en algún momento, en fin, luego se les vuelve a descomponer. Por eso, ¿no? A ver, algo bueno hace Mérida, Yucatán, por ejemplo. Hace algo bueno que tiene poca... No es tránsito de drogas. Bueno. Le ayuda a la ubicación geográfica. Península. ¿Es nada más por eso, Raimundo? ¿O algo hace bien el gobierno estatal? No. En fin, yo creo que sí hay soluciones y insisto, para rematar mi comentario, me deprime ver que ahí están, que seguimos metidos en este tema. Un poco como haz de cuenta como en El Padrino 3 que decía Michael, ¿no? Que they pull me back in, ¿no? O sea, siempre me regresan al tema de la inseguridad. Yo no quiero ser criminal. Exacto, pero me regresan, ¿no? René. Yo veo 3 cuestiones. 1, yo creo que llevamos más de 10 años en una disputa por el monopolio del uso de la fuerza. Y hay, no quiero decir estados, porque yo creo que es muy exagerado hablar de estados, pero hay regiones donde la fuerza dominante es la del crimen y no la del Estado. 1. 2, yo no creo que necesariamente se haya trivializado el discurso presidencial, por cuanto que él ha girado el foco. Él habla de que ya se acabó la guerra de exterminio hacia el crimen organizado, y vienen estos señalamientos muy coloquiales de fuchi, guácala, pero en el fondo el acento está puesto en los delitos que afectan directamente a la población, es decir, robo, asalto con violencia, extorsión, secuestro, y eso le pega a los estados, porque aquí el otro elemento del que no estamos hablando es de los estados. Los estados, quiero decir por estados, entidades federativas, resbalan la responsabilidad de la seguridad sobre la federación. Cuando vemos 3 ejemplos, ¿cómo resuelve el problema del abuelo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, diciendo ese es un criminal? Pero es un criminal que comete delitos federales, ergo a mí no me toca. ¿Cómo resuelve su problema el gobernador de Veracruz? Liándose en un pleito con el fiscal, no resolviendo el problema. Y el de Tamaulipas yo creo que no es un repunte en el estado, sino en el norte del estado. Y en todos los casos no conozco yo un ejercicio, quizás fuera del de Mérida, para no hablar de Yucatán, pero no veo un proyecto estatal de seguridad serio donde se profesionalicen y certifiquen a las policías estatales y municipales. Por grande que sea la Guardia Nacional, siempre será insuficiente si las entidades federativas, los gobernadores, no cumplen con su parte. A ver, dadas esas carencias, y un poco a partir de lo que decía Leo, ¿tú crees que en un año vamos a seguir hablando
de este tema en los mismos términos? creo que ¿O sí. crees que la Guardia Nacional, ya un gobierno asentado, cambie la situación? ¿O estaremos esencialmente donde estamos? Digo, estás poniendo un plazo muy corto. Yo no creo, yo no veo resultados hasta ahorita y no creo que los tengamos en un año. Es decir, es un problema que data prácticamente de lo que va del siglo, ¿eh? A ver, rápidamente, ¿ves algún cambio en el corto plazo, mediano plazo? No, yo también creo que 12 meses es muy pronto para evaluar. Yo creo que vamos a ver si funciona o no este disque cambio en la estrategia de seguridad. Va a ser hacia el final del sexenio. Varios colectivos de organizaciones de sociedad civil, entre ellos Seguridad Sin Guerra, hemos insistido en que sigue siendo la misma estrategia de Peña Nieto y de Calderón, solamente ahora llamada Guardia Nacional en teoría civil, pero creo que 12 meses es muy poco tiempo. Vamos a verlo hasta el final. Vamos a seguir. Pues hay una frase falsamente atribuida a Einstein que dice: locura es hacer locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Yo creo que no. Yo pensaría que si algún día tenemos un resultado, tendríamos que planteárnoslo en el plazo de una década. A mí 12 meses me parece que no es nada. Ahora, la Guardia Nacional no es una propuesta distinta. A mí sí me parece que no es lo de Calderón. A ver, yo no sé si sea o no lo de Calderón, pero a ver, no es el dinero, decía Leo que era el dinero. Calderón aumentó, triplicó los recursos dedicados a la seguridad pública y a la procuración de justicia. No es nada más el dinero. Alguno de ustedes seguramente les ha tocado ir a presentar una denuncia por un robo o por alguna agresión. Lo que privilegia el sistema es la burocracia, el estar tomando fojas y fojas y fojas de declaraciones, pero no la investigación. Nuestros procuradores, nuestros ministerios públicos son amanuenses y se dedican a eso, al sistema burocrático de tomar notas y notas y notas y eso es lo que hacen, para nada. Pero esa era la idea del cambio del sistema acusatorio. No ha cambiado, te lo puedo asegurar. Estoy de acuerdo. No ha pero- cambiado. Entonces va más allá de las policías, es ministerios públicos, es jueces también. Todo. Yo creo que hay que replantearse todo ese sistema. Por supuesto que el tema del monopolio del uso de la fuerza es muy importante. No puedes tener a un ejército, una policía que estén constantemente enfrentados. Es justamente lo de Nuevo Laredo. El gobierno trató de responder a lo que parecía el monopolio de la fuerza del crimen organizado al decir: yo decido aquí a quién le dan qué. Y nada más, Leopoldo, retomando ese ejemplo, podríamos decir: ¿qué es lo nuevo? Solo el discurso del presidente. Porque la actitud de la Policía Estatal de Tamaulipas la hemos visto en otros estados. Es optar... ¿No ves una actitud distinta tampoco en el Ejército y en la Marina? No, no, digo sobre el ejemplo que pusimos hoy de Nuevo Laredo. Sí, ¿Qué la hace presunta distinto? ejecución ¿La extrajudicial. presunta ejecución es nueva? No, las ejecuciones extrajudiciales no son nuevas. El no hacer una política, digamos, completa para decir el Estado va a mandar la señal de que quien manda soy yo. El gobierno lo está tratando al cerrar las gasolineras, pero es insuficiente y además pone en peligro a todo. ¿Qué es lo único nuevo de los tres elementos? Pues el discurso del presidente de que en realidad se trata de perdonarnos y demás. Ahora, eso, ¿cómo se traduce en algo que va a tener una modificación en el comportamiento de los criminales? Yo me quedo con esa duda. Tienes la oportunidad de cerrar este debate. Me voy atrás del discurso. ¿Cuál es el gasto para prevención en este presupuesto? Bajo. ¿Cuál es el gasto para la Guardia Nacional? Pues prácticamente no hay dinero para nuevas plazas. No. Y si tomo yo el muy interesante cálculo que ha hecho Alejandro Ope sobre el tema, pues solo habría para 7,000 salarios de Guardia Nacional, no más. Querían 65,000. ¿Cuál es el presupuesto para municipios? Que es algo muy importante que decía René. Pues no es un tema únicamente del gobierno federal, absolutamente de acuerdo, sino también los estados y los municipios. Se los bajaron creo que 23, 25%. Sí, en un fondo, 23 y 28% les bajan los recursos. Entonces, del Fondo de Seguridad. presupuestalmente lastiman federalmente todo este trabajo del presidente para generar las políticas de prevención. Se bajan el programa para jóvenes, tiene una disminución del 26%, me parece, el de becas para jóvenes. Entonces, vemos que en la práctica realmente no hay una política ni siquiera de inyectar recursos, que sí necesitan recursos para esto y para ministerios públicos y para jueces y para resolver todo el rezago que tú mencionas de alguna manera de todos los expedientes. No hay, con esto concluyo, como en los últimos dos gobiernos, una estrategia integral.